Un cordial saludo, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de En Sintonía con el Saber. Mi nombre es Juan Pablo Pardo y estoy con mi compañero. Mire, les habla Gabriel Peña. Y estaremos con ustedes en esta emocionante travesía radiofónica. Hoy, como siempre, estamos listos para explorar un mundo de conocimiento, entretenimiento y reflexión. Mediante este podcast queremos darle continuidad a una serie de teorías éticas y morales que se han venido desarrollando durante este programa en autores como David Hume, Immanuel Kant, Stuart Mill y Adela Cortina. Hemos conocido sus propuestas éticas como la del sentimiento moral, la de la ética del deber, la utilitarista o la ética de los mínimos. Hoy vamos a dar a conocer una propuesta ética que está muy relacionada, sobre todo con los acontecimientos de guerra y violencia, que son lamentables y que estamos viviendo en la actualidad. Cuéntenos, Gabriel, ¿de qué teoría ética estamos hablando y cuál es su promotora? En este momento estamos hablando de la teoría ética de la no violencia, que fue impulsada por la actora Judith Butler. Esta actora es ampliamente reconocida por sus aportes a la teoría de género y el pensamiento sobre las políticas sexuales, así como su fuerte activismo en derechos humanos y políticas antibélicas. Ella es una filósofa teórica de género y crítica cultural estadounidense que nació el 24 de febrero de 1956 en Cleveland, Ohio. Es una figura bastante influyente en los campos de la teoría feminista, la teoría queer y los estudios de género. A lo largo de su carrera ha desarrollado ideas que han tenido un profundo impacto en la comprensión de la identidad de género y la performatividad. Ahora, Juan Pablo, cuéntenos qué más podríamos hablar acerca de esta autora. Muy bien, Gabriel. Imagínate que su obra más influyente tiene como título El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, publicada por ella en 1990. En esta obra, ella desarrolla la noción de género, afirmando que no es una característica inherente en la vida de la persona, sino es una construcción social y performativa. Butler también no solamente ha escrito sobre estos temas, sino también ha escrito extensamente sobre la intersección de la teoría de género y la teoría queer, así como también en temas de política de identidad y la ética de la no violencia. Imagínate que su trabajo ha generado debates y controversias, pero también ha influido de una manera muy notable en la teoría feminista contemporánea y en la lucha, no solamente por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, sino también por la lucha de la igualdad social y de todos los ciudadanos. Actualmente, ¿qué podemos decir actualmente de Butler? Cuéntenos, Gabriel. Pues lo que sabemos de la actualidad de esta autora es que es catedrática, da cátedra en Maxime Elliot en el Departamento de Literatura Comparada y en el programa de Teoría Crítica en la Universidad de California en Berkeley. Además se ha desempeñado en el Consejo Asesor de Jewish Voice or Peace y pertenece al Departamento de Estudios Psicoanálisis Sociales de la Birkbeck College, Inglaterra, y a la European Graduate School of Siswan. ¿Qué podemos decir en resumen acerca de Judith Butler? Que es una figura destacada de la teología feminista y de género, conocida por su concepto de performatividad de género y su trabajo influyente en la definición de las nociones de identidad de género y sexualidad. Bueno, entonces ya hicimos un pequeño análisis sobre la biografía, sobre algunas obras de Judith Butler y sobre cuál es su situación académica e intelectual en la que actualmente se está desempeñando. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño acercamiento y ya entrar de lleno sobre el tema de la no violencia que ella nos propone. Juan Pablo, entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Gabriel, la ética de la no violencia de Judith Butler es un concepto fundamental, como se ha podido dar cuenta en su trabajo y en su vida.
que prácticamente se ha desarrollado a lo largo de su carrera y que ha influido de una manera muy notable en la teoría política, en la teoría de género y en los diferentes debates sobre la resistencia pacífica y la justicia social. En este podcast, ¿sabes cuál es la finalidad, Gabriel? La finalidad es explorar la visión de Butler sobre la ética de la no violencia. ¿Qué es la no violencia? ¿Qué no es? ¿Cuáles son sus fundamentos filosóficos? ¿Y cómo se puede aplicar esto en el contexto contemporáneo también? Sería conveniente hacer como una evaluación crítica de esta teoría. ¿Qué aspectos positivos podemos resaltar, como también qué aspectos negativos de la misma? Entonces, para empezar, ¿qué no es y qué es la no violencia, Gabriel? ¿Qué nos podrías decir? Partamos del hecho de la no violencia y cómo la entiende Judy Butler. Ella dice que, en primer lugar, que es una práctica de la resistencia que es de carácter imperativo, que se da en un ambiente donde ejercer la violencia parece ser como lo más obvio y lo más justificado. También la entiende como una acción sostenida y ejercida de forma agresiva, no pasiva. Se trataría de un compromiso constante, de tal manera que se puede reorientar la agresión con el objetivo de reafirmar ideales como la igualdad y la libertad. Se trataría de un pacifismo militante, en términos de Albert Einstein, que implica repensar de alguna manera la relación que existe entre agresión y violencia, aunque no son lo mismo, y adquiere un significado profundo en la medida en que haya un compromiso con la igualdad. La no violencia es entendida como una fuerza colectiva, efectiva y superadora de la violencia. En palabras de Judith Butler, sería como una actitud propositiva. ¿Qué no es la no violencia o qué entiende ella por no violencia? En primer lugar, había que comenzar por decir que la no violencia no es la no violencia. Esta autora nos afirma que no podemos entender la no violencia simplemente como la ausencia de violencia o como el acto de refrenar un impulso o de cometer un acto violento. Eso sería básicamente como los conceptos que ella afirma acerca de la no violencia. Ahora pues vamos a abordar un poco sobre cuál es el tema central que Judith Butler nos trae y los factores que determinan la violencia. Juan Pablo, entonces, ¿usted qué nos podría decir al respecto? Muy bien, Gabriel. El tema central que desarrolla esta autora es la ética y la política en la no violencia, donde considera que el conflicto es un elemento esencial que potencia todo vínculo social. Ella se pregunta sobre el sentido que tiene la no violencia como posición ética y política, y va a acudir a un término que más adelante vamos a abordar en este conversatorio, que es el término de la interdependencia, que es muy importante para poder, digamos, entender su apuesta ética. ¿Qué factores determinan la violencia, no? Según Judy Butler, la autora nos plantea una pregunta bastante interesante, y es el hecho de que en este mundo la vida no se valora de la misma manera. Hay víctimas a las que no se les presta atención en reclamos, agresiones y asesinatos. Hay muchas razones de violencia: el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfonía, la misoginia, el desprecio por los pobres y los desposeídos. Vivimos en un mundo, Gabriel, prácticamente donde hay regiones bastante apartadas que sufren bastante pobreza y faltas de oportunidades, de alimento, de salud. Entonces, para poder entender, digamos, el significado de la no violencia, tenemos que tener, en cierta manera, un acercamiento a los diferentes modos de violencia a los que hay que oponernos o oponerse, acercarnos a una serie de cuestiones fundamentales que es necesario plantearnos hoy en día y que podemos resumir en estas dos preguntas. ¿Qué hace que la vida sea valiosa para unos y para otros no? Eso lo podemos ver muy en nuestra sociedad. Mientras unas vidas se lloran, otras no. Mientras unas vidas se les hace el sepelio,
se les entierra con dignidad, otras no. ¿Y qué es lo que determina la desigualdad a la hora de evaluar esas diferentes vidas? Independientemente de lo moral. ¿Por qué se valoran de manera distinta, no? Es muy interesante este tipo de preguntas. Bueno, ya hemos abordado el tema de la definición de lo que es y no es la no violencia. También el tema central y los factores que determinan la violencia. Ahora vamos a profundizar un poco acerca de la crítica que hace Judith Butler en su libro La fuerza de la no violencia, especialmente en el capítulo 1. Ella habla del individualismo. Gabriel, ¿cuáles son las bases de las cuales Judith Butler toma para hacer esa crítica al individualismo? ¿Y por qué? ¿Por qué esa crítica? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, entonces Judith Butler, para hacer su análisis crítico frente al individualismo, parte del pensamiento liberal, que nos enseña que aparecemos en este mundo político y social de lo que ella llama un estado de naturaleza, en donde ya somos individuos por alguna razón, y que nos encontramos en conflictos de unos contra otros. Nunca se nos explica cómo llegamos a ser individuos ni el porqué del conflicto en las primeras relaciones, desde unas perspectivas de Hobbes que analiza que los individuos, según la perspectiva de Hobbes, unos individuos desean lo que otros tienen, peleando cada uno por sus territorios, por un derecho de propiedad y por la búsqueda del dominio social. Hay una serie de autores como son Jacobo Rousseau, Karl Marx y el crítico literario Jan Starobinsky, que consideran que ese estado de naturaleza en el que nace el individuo y que define el pensamiento liberal, ellos lo consideran como un marco imaginario, como una especie de ficción, ya que presenta al individuo en escena como un ser autosuficiente, sin dependencia alguna, saturado de amor por sí mismo y sin necesidad de alguien más. Y de inmediato en este estado surgen conflictos y problemas de igualdad y se hace la pregunta ¿por qué? También Marx hace una crítica muy aguda en sus escritos, tanto económicos como filosóficos, en el año 1844, contra el postulado del individualismo liberal, y lo compara con las acciones de Robinson Crusoe, que es una especie de ficción en donde dicen que este personaje estaba solo en una isla y se proveía a sí mismo alimento, vivía sin dependencia de otros, sin el sistema de trabajo y la menor organización común en la vida económica y política. Y Marx considera este tipo de visión como un estado de ficción primordial. Es una figura solitaria y autosuficiente que se convierte en la primera figura del hombre natural. Y cuando entra el otro en escena, comienza el conflicto y así se desarrolla la historia. Es un individuo que persigue intereses egoístas. Frente a estas posturas liberales y conceptos sobre el individualismo, se pregunta cómo solucionar los conflictos que surgen a raíz de estos intereses egoístas. La propuesta liberal parte del hecho del contrato social como medio para solucionar el conflicto, donde surgen unas leyes comunes que dan una especie de poder común mediante el cual se restringe la naturaleza humana. Por lo tanto, se tiene que crear un gobierno y deben haber unas leyes para evitar que se cometan asesinatos y que se atente contra la vida. Es un estado donde los individuos se consideran como soberanos, y un estado que se considera separado, unos individuos que se consideran como separados del Estado y un individuo que transfiere su poder al Estado. Entonces, no sé si Juan Pablo quiere hacer alguna afirmación, agregar algo a estas reflexiones sobre cómo se ha ido desarrollando el tema del individualismo y cuál es la propuesta que hace esta autora. No, pues Gabriel, claramente con lo que usted ha dicho y la crítica al individualismo que hace la autora parte del hecho de que cuestiona al individuo, ¿no? En el pensamiento liberal aparece en el mundo de lo humano como si nunca hubiese sido niño, que necesitara de cuidado, que haya dependido de padres, de relaciones cercanas, de instituciones sociales para sobrevivir, para crecer y aprender.
O sea, básicamente lo que dice aquí es que la autora ve cómo la dependencia se ha estado, ¿no?, eliminando del retrato del hombre originario, que se convierte en un evento meramente ficticio, fantasioso, etc. Considera como un proceso de aniquilación de la alteridad, este proceso donde aparece el individuo y luego la edad adulta. Considera que el concepto fundacional del individualismo vive en una especie de fantasía, en la autosuficiencia. Algo importante, ¿no?, que hay que afirmar, y es que el individualismo, ¿no?, se refiere a una ideología que pone ese énfasis en la autonomía, que es lo que usted decía, ¿no?, y la independencia individual, que claramente esto va en detrimento de la comunidad o de la consideración de las necesidades y las experiencias de los demás. ¿Qué puede llevar al individualismo? Puede llevar a una falta de responsabilidad hacia los otros, hacia los demás, y claramente esa promoción del interés propio en detrimento de la solidaridad y la colaboración. Entonces es importante reconocer la interdependencia ética y encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de la individualidad de cada persona, porque también somos individuos y tenemos todo el derecho de reconocernos como tal, y también esa responsabilidad que tenemos hacia los demás. Nuestras vidas están enlazadas y nuestras acciones deben ser siempre éticas, ¿no?, y compasivas sobre los demás. Se aplica la famosa ley de la vida, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, podremos, para concluir este apartado, que el individualismo excesivo podría ser visto como incompatible con esta perspectiva ética. O sea, no hay compatibilidad. En la teoría ética de la no violencia es importante que el individuo se reconozca como una persona y un ser único y autónomo, y al mismo tiempo como una persona que vive en una sociedad, y que por lo tanto también sus acciones y sus actos pueden estar intrínsecamente conectadas con la de los demás. Bueno, Gabriel, ahora vamos a comentar la segunda parte de este primer capítulo del libro, ¿no?, La fuerza de la no violencia, de Judith Butler. Esta segunda parte tiene como subtítulo Dependencia y obligación. Hay un concepto muy importante, ¿no?, en la teoría ética de la no violencia de Judith Butler, que es la interdependencia. Coméntenos acerca de este concepto, Gabriel, y cómo esto influye en su teoría ética. Nosotros vemos que Judith Butler nos trata de dar un relato diferente, y parte de su tesis afirmando que nadie nace como individuo, que se inicia un proceso llamado de individuación. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se convierte en individuo, esto es a lo largo del tiempo. Todos nacemos en una condición radical de dependencia, al margen de las perspectivas políticas y sociales actuales en las que estamos viviendo. Nos dice ella que todas las capacidades humanas necesitan y requieren ayuda, de una o de alguna otra manera. ¿Qué entiende ella por interdependencia? Dice ella que entender la dependencia en parte como una confianza en las estructuras materiales y sociales y en el contexto, pues este último también hace posible la vida. Esta propuesta no significa que el adulto tenga el mismo nivel de dependencia que tiene un niño, que adquiere cierto nivel de autosuficiencia que se va socavando con el paso de los años. Esa sería, como en términos esenciales, la definición que ella ya da de interdependencia. Ahora Juan Pablo nos va a comentar un poco acerca de cómo podemos relacionar la interdependencia con los gobiernos nacionales y qué tiene que ver con el globalismo. A nivel político, ¿cómo se aplicaría este concepto? Entonces ya Juan Pablo nos va a comentar a nivel de gobierno cómo se haría este concepto de interdependencia. Bueno, en el contexto de los gobiernos nacionales y en el globalismo en general, lo que concierne prácticamente en lo político y lo económico, se están negando los hechos de la interdependencia global en temas como el nacionalismo, la soberanía nacional. Vemos cómo el afán de riqueza y poder y el derecho que se abogan las naciones para explotar los recursos naturales y beneficiarse
atenta contra los principios globales, como es el calentamiento global, que es una verdadera amenaza contra el futuro de la vida y la misma humanidad. La idea de obligaciones globales que vale para todos los habitantes del mundo, humanos y animales, está muy alejada de la consagración neoliberal del individualismo y se suele descartar por ingenua. La pregunta ética fundamental de esta propuesta es: ¿cómo se pueden crear obligaciones globales? Parece un poco una pregunta ingenua, ¿no? O una propuesta ingenua. Ella responde que solo aceptando la interdependencia es posible formular obligaciones globales. Para responder a aspectos tan importantes como las migraciones, las guerras, las personas que huyen de las guerras, el racismo, el indigenismo, las mujeres sujetas a violencia, las personas de género no convencionales. Esta idea de interdependencia que debe ser aplicada a prácticas e instituciones en la vida civil y política nos ayuda a repensar qué entendemos por igualdad entre individuos. Considera que cuando la igualdad se entiende como un derecho individual a un tratamiento igualitario, queda separada de las obligaciones sociales de unos y otros. Entender lo social como el espacio dentro del cual se moldean y adquieren sentido nuestra concepción de igualdad, libertad y justicia. Gabriel, la autora acepta que ser dependiente implica vulnerabilidad. ¿Por qué? Según ella, la vulnerabilidad debe ser entendida desde la realidad de nuestras vidas compartidas, que son interdependientes. Uno es vulnerable a la estructura social a la que pertenece, y que si esa estructura en algún momento la realidad fracasa, queda la persona expuesta a una situación de precariedad. Nos muestra que no estamos en absoluto separados de las condiciones que hacen que nuestra vida sea posible e imposible, que nunca estamos completamente individualizados. Por lo tanto, las organizaciones políticas requieren de interdependencia y que dentro de estas mismas se pueden dar espacios para la opresión y la violencia. Luego, se hace necesario que sean aceptadas por las instituciones, la sociedad civil y el gobierno. Se debe reconocer que debe haber obligaciones vinculantes globales que atraviesen las fronteras. Interdependencia como condición necesaria para la igualdad. Así que necesitamos salir de ese estado de colonialismo, de dependencia, rechazar ese concepto de seguir siendo subordinado, rechazar al colonizador, que amenaza la continuidad del poder colonial. Entonces ella aboga por una demanda de igualdad y fraternidad y por una visión nueva de igualdad y libertad. Y ya por último, entonces Juan Pablo nos va a dar hacer una pequeña apreciación sobre el cuerpo y la relación con la interdependencia. ¿Qué nos dice ella acerca del cuerpo y la realidad de la interdependencia? Para terminar este segundo apartado. Bueno, Gabriel, según Judith Butler, el cuerpo es algo que se entrega al otro para persistir. El ejemplo de los niños. Todos comenzamos siendo entregados, ¿sí? Desde pequeños, desde nuestro nacimiento. ¿Qué significa ser entregado? Cuando el mundo nos falla, quedamos fuera del mundo en el sentido social. El cuerpo sufre y muestra su precariedad. Ser cuerpo es forma de exhibir una forma de precariedad, sufrir una forma de desigualdad que es injusta. Nuestros destinos están en manos de unos y otros, como siempre lo han estado. Eso es lo que ella piensa, ¿no? Acerca del concepto del cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo y de su relación con ese concepto, ¿no? De interdependencia. Para ir ya cerrando esta gran primera parte, que es prácticamente la presentación de esta propuesta ética, podemos concluir lo siguiente: que la ética de la no violencia de Judith Butler es una perspectiva fundamental que desafía la justificación de la violencia en la lucha por la justicia y aboga por la resistencia pacífica y la compasión. Su enfoque en la interdependencia ética y la vulnerabilidad compartida resalta la importancia de reconocer la humanidad de los demás y en ese reconocimiento poder trabajar todos juntos para lograr un mundo más justo y pacífico. Ahora bien, vamos a pasar a la gran segunda parte de este podcast, que es una evaluación crítica.
Para conocimiento de todos, esta propuesta ética de la no violencia de Judith Butler ha sido objeto tanto de elogios como de críticas a lo largo de los años. A continuación vamos a presentar unas críticas positivas y negativas de esta perspectiva ética. Al mismo tiempo, una que otra pregunta que surgen y que siempre no queda como ese vacío para que cada uno reflexione y en su discernimiento pueda responderlas. Empezaremos con la crítica positiva. Gabriel. Bueno, entonces un primer aspecto a considerar en las críticas positivas tenemos el énfasis en la empatía y la compasión que hace ella en su obra. La ética de la no violencia de Butler destaca por su énfasis en la empatía y la compasión hacia los demás. Promueve la idea de reconocer la vulnerabilidad compartida de los seres humanos, que puede fomentar un sentido más profundo de la conexión y la solidaridad. Esto es especialmente valioso en un mundo caracterizado por divisiones, conflictos y egoísmos. Un segundo aspecto a considerar y que es crítica positiva es la resistencia pacífica. La no violencia en Butler aboga por la resistencia pacífica como un medio efectivo para la lucha por la justicia y el cambio social. Esto ha sido visto o se ha visto en perspectivas fundamentalmente en movimientos como los derechos civiles en los Estados Unidos y el movimiento de desobediencia civil en India, liderado por Mahatma Gandhi. La resistencia pacífica ha demostrado su eficacia a lo largo de la historia en la lucha contra la opresión y la injusticia. Un tercer aspecto a tener en cuenta es la crítica a la justificación de la violencia. La ética de la no violencia de Butler desafía la justificación de la violencia en nombre de la libertad y la justicia. Argumenta que la violencia perpetúa un ciclo de opresión y de sufrimiento. Al cuestionar la justificación de la violencia, esta perspectiva promueve una búsqueda alternativa más constructiva y pacífica para abordar los conflictos y los problemas sociales. Y por último, una cuarta postura que es bastante positiva es también que se ha aplicado su ética a la no violencia a cuestiones de política internacional, como la resistencia a la guerra y a las ocupaciones militares en el mundo. Ha sido crítica a las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak, argumentando que la violencia militar perpetúa un ciclo de violencia y no resuelve los problemas subyacentes y fundamentales de los seres humanos. En cambio, aboga por el diálogo, la diplomacia y la cooperación internacional como medios para abordar los conflictos. Eso sería, en resumen, los 4 aspectos positivos que encontramos en esta obra. Ahora Juan Pablo entonces nos va a hacer un acercamiento a los aspectos, si pues se pueden llamar negativos, de la propuesta de Judith Butler sobre su teoría ética y política. Bueno, Gabriel, claro que sí, ahí se le pueden considerar negativas, porque en cierta manera hay autores que consideran esta propuesta ética como un poco fantasiosa, ¿no? Como idealista, como falta de realismo. Eso es uno de los principales puntos de crítica contra la ética de la no violencia, ¿no? En un mundo lleno de conflictos, violencia y opresión, algunos argumentan que la no violencia puede ser ineficaz y que a veces la violencia es necesaria para la autodefensa o la liberación. Hay un término muy importante, ¿no? La legítima defensa, ¿no? Si aplicamos la ética de la no violencia, ¿no?, en un contexto de guerra y conflicto, se perderían muchas vidas humanas. Otra crítica es la dificultad en la práctica. La no violencia puede ser extremadamente difícil de aplicar, sobre todo en situaciones de conflicto y opresión, ¿no? Lo vemos hoy en día, ¿no?, en el contexto actual, entre la guerra que hay entre Israel y Palestina. Mantener una resistencia pacífica en un entorno violento puede poner en peligro la vida de las personas y ser ineficaz en ciertos contextos. Esto plantea preguntas sobre la viabilidad de la no violencia en todas las circunstancias. Otra crítica es la noción de resistencia pasiva. Algunas críticas argumentan que la ética de la no violencia de Butler se asocia erróneamente con la resistencia pasiva. La no violencia no implica necesariamente la pasividad. Sin embargo, la percepción de que la no violencia significa no hacer nada o no resistir puede ser perjudicial para la eficacia de los movimientos de justicia social.
Otro aspecto negativo, y surge la pregunta, ¿no? Es si esta propuesta ética se puede considerar como un principio universal. Respuesta: claramente no. ¿Por qué? Debido a diversas razones. En primer lugar, la aplicación de principios éticos depende en gran medida de la cultura, la historia y las circunstancias de cada sociedad. Lo que podría considerarse ético en una cultura o contexto puede no serlo en otro. Además, hay situaciones, ¿no?, en las que la no violencia puede ser inapropiada o incluso peligrosa, como ya lo dijimos, ¿no?, en situaciones de conflicto político o social. En resumen, aunque la no violencia es un principio ético importante en muchas filosofías y movimientos, no puede ser universal, debido a la diversidad de contextos y creencias en todo el mundo. Ya como último aspecto, surgen las preguntas, ¿no?, como para dejarlo un poco abierta, ¿no?, para cada uno de nosotros en nuestra reflexión y en nuestro discernimiento personal. La autora nos dice que la conciencia individual es un constructo social. Surge la pregunta: ¿cuáles son los límites de la conciencia individual y la conciencia social? ¿Hay conciencia individual? Y si lo hay, ¿por qué? ¿Es la postura de Judith Butler una actitud reactiva a todo el proceso del modernismo que nació con la Revolución Francesa y también con todo ese movimiento filosófico que dieron un valor esencial e importante a la autonomía y a la libertad del sujeto? Según esta propuesta ética, ¿podríamos hablar de libertad? ¿O sería más bien una libertad condicionada? Para terminar este podcast, y les agradecemos a ustedes por estarnos acompañando aquí, escuchándonos y reflexionando acerca de este tema, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta propuesta ética a la realidad, a lo concreto? ¿Es posible? Claro que sí. Aunque vivíamos en la evaluación negativa, que podríamos estar hablando de una teoría un poco abstracta o idealista, claramente esta propuesta ética ha tenido un impacto, ¿no?, real en la sociedad, sobre todo en esa lucha por la justicia, ¿no?, y por la igualdad. Gabriel, coméntanos acerca de ese ejemplo, ¿no?, práctico en el que podemos evidenciar esta propuesta ética de la no violencia de Judith Butler. Entonces, este movimiento que aboga por la práctica de la no violencia se llama Black Lives Matter, que aboga por la justicia social y la igualdad a través de la resistencia pacífica y la conciencia pública. Este movimiento de Black Lives Matter surgió como una respuesta a la violencia policial y el racismo sistémico que afectaba a las comunidades africanas en los Estados Unidos. Esto se inició hace el año 2013, que organizó manifestaciones, protestas y campañas de concienciación en todo el país. El enfoque en la no violencia del movimiento Black Lives Matter refleja los principios de Judith Butler. Acá hay un ejemplo de cómo se aplica la ética de la no violencia en este contexto. Protestas pacíficas. La Black Lives Matter ha organizado numerosas protestas y manifestaciones en casos de respuesta a casos de brutalidad policial y discriminación racial. Estas protestas en su mayoría han abogado por la no violencia como un principio fundamental. Los participantes son instruidos para evitar la confrontación física con la policía y mantener una postura pacífica durante las manifestaciones. Este movimiento Black Lives Matter abogan por la desobediencia civil. Han utilizado tácticas de desobediencia civil no violenta para llamar la atención sobre las injusticias raciales, por ejemplo, bloqueos de carreteras, sentadas y mítines pacíficos que han sido utilizados para interrumpir la normalidad y destacar la urgencia de abordar el racismo sistemático. A continuación, Juan Pablo nos va a mostrar otros ejemplos, enfoques que este movimiento ha tenido para desarrollar su protesta, su acción no violenta y su protesta pacífica. Juan Pablo ya nos va a hablar al respecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Además de esas propuestas pacíficas que su merced mencionaba, y también, ¿no?, de esas diversas manifestaciones que representan como un tipo de desobediencia civil
no violenta a la autoridad, el movimiento Black Lives Matter ha trabajado también en la educación y en la concienciación pública sobre cuestiones de injusticia racial. Esto incluye la difusión de información sobre casos de violencia policial, la promoción de igualdad y la justicia, y la promoción de la comprensión de las experiencias de las comunidades negras. El enfoque en la no violencia en el movimiento Black Lives Matter es un ejemplo efectivo, Gabriel, que podemos ver en nuestra sociedad, de cómo la resistencia pacífica puede atraer la atención pública y promover el cambio. A lo largo de los años, Black Lives Matter ha logrado movilizar a una gran cantidad de personas, cambiar la conversación en la sociedad y presionar a las instituciones para que aborden el racismo sistémico. Este ejemplo demuestra, Gabriel y oyentes, que la ética de la no violencia de Judith Butler puede tener un impacto real en la lucha por la justicia y que no estaríamos hablando solamente de una teoría meramente abstracta. Ya para terminar, Gabriel, quiero compartir una frase, de ese primer capítulo del libro de la fuerza de la no violencia de Judith Butler. Voy a citarla textualmente. Dice: si preguntamos por qué alguno de nosotros debe ocuparse de quienes sufren lejos de nosotros, no encontrará la respuesta en justificaciones paternalistas, sino en el hecho de que compartimos el mundo y mantenemos relaciones de interdependencia. Nuestros destinos están, como siempre estuvieron, unos en las manos de los otros. Bueno, Gabriel, ¿qué le ha parecido este conversatorio, este tema? Cuénteme, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues ha sido abordar esta actora, ha sido una experiencia muy gratificante y realmente nos ha puesto en un ambiente de reflexión que nos invitan a analizar los aspectos de la ética y la política de la no violencia en nuestra sociedad. Es una parte bastante importante para el tema que estamos abordando, que es la ética y los aspectos morales. Creo que es un autor más que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar y reflexionar. Esto ha sido simplemente un pequeño abrebocas porque hay mucho lo que hay que estudiar y reflexionar sobre esta autora. Los invitamos a que sigan estudiando y analizando a Judith Butler. Vale, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes por escucharnos aquí en su programa En Sintonía con el Saber, en este nuevo episodio que esperamos que lo compartan a todos sus amigos, a todos, para que se llenen de información y cada día podamos tener más conocimiento, de nuestra realidad y del entorno en que vivimos. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.